Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, y en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Amados hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Hoy estamos terminando 2 Corintios, estamos en el capítulo 13, los 14 versículos. 2 Corintios 13, del 1 al 14, dice la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con el poder de Dios para nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que de ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pero nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, gozaos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pero esto escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, pues es la forma en que terminó el apóstol Pablo esta carta de mucha corrección para los corintios. Y de algunos conflictos que surgen tenemos grandes enseñanzas. Tenemos grandes enseñanzas para nosotros como personas, como iglesia o como personas que queremos servir al Señor. Hay un enfoque de edificación. Aquí la palabra clave es edificación. Le vamos a titular a este párrafo Instrucciones para la iglesia. Instrucciones para la iglesia, y decíamos que la palabra edificación es clave porque realmente nosotros somos llamados a construir. En la iglesia somos llamados a fortalecer, a formar, a lograr la unidad. El trabajo que nos toca como iglesia es la edificación. Y en el contexto en que encontramos este pasaje es que hay un equilibrio en la edificación. Hay un equilibrio en todo lo que es correcto en la iglesia, lo que tenemos que estar pues reforzando como conductas adecuadas que están aprobadas delante de Dios. Eso siempre hay que estarlo incentivando. Pero también si hay algunos errores que tenemos que corregir, es necesario hacerlo porque la obra de Dios es completa en su iglesia, y en este caso la corrección a la iglesia de Corinto nos deja grandes enseñanzas. Tenemos que también podemos manejar mucho este pasaje en base a doctrina y corrección. Las dos palabras claves podrían ser doctrina y corrección. La doctrina, porque Pablo enseña siempre. El Espíritu Santo usó a este hombre para compartir palabra, para profundizar en la fe, para darle revelación. Ya estaba escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. De hecho, él es el escritor de un poquito más del 50% del Nuevo Testamento. Pero también, además de la doctrina, viene la corrección. La corrección es aquello que no está haciéndose bien, se tiene que señalar para poder mejorar, para poder hacerlo perfecto delante del Señor. Entonces vamos a enfocar 3 instrucciones para la iglesia en estos 14 versículos. 3 instrucciones para la iglesia. La primera instrucción es santidad. Esto está en 2 Corintios 13, de 1 al 4. El apóstol Pablo habló de corregir a los corintios. Recordamos la iglesia en Corinto, en la zona de Grecia, era una iglesia muy efervescente en las cosas de Dios, según la primera carta, llena del Espíritu Santo, con muchas manifestaciones, pero había un grupo que no se dejaba corregir. Cuando el apóstol Pablo decía que era necesario pues erradicar de la iglesia algunos pecados graves, algunas personas no estaban haciendo caso al apóstol, e incluso decían que como él no fue de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús aquí en la tierra, entonces no era apóstol, y estaban quitándole esa autoridad. Por eso él escribió estas 2 cartas de mucha corrección, pero en ellas encontramos grandes enseñanzas. Dice versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces aquí vemos la necesidad de atender. En la iglesia es importante atender las necesidades. No podemos manejarnos de una manera pues hedonista, buscando el placer o nuestra complacencia o comodidad. Se requiere mucho trabajo. En la obra de Dios se demanda mucho trabajo, y esta iglesia con la que Pablo tuvo pues mucha necesidad de corregir, dice, he ido con ustedes 3 veces. En esta iglesia he estado en 3 ocasiones visitando, tratando de corregir, tratando de dar palabra. Entonces Pablo fue en esas 3 ocasiones, y lo vemos en las epístolas, y vemos también en Hechos cómo Pablo atendió a esta iglesia. Cuando dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, ahí hablamos de la seriedad cuando se arregla algún asunto en la iglesia. No se puede manejar ningún asunto por boca de una sola persona. Una sola persona esperaríamos que dijera la verdad. Sin embargo, siempre es importante que haya 1 o 2 personas más que pues testifiquen que lo que está diciéndose es cierto o se tiene
tiene que manejar de esa manera. Y nos da una lección a la iglesia, también como nosotros en cualquier asunto que tratemos, siempre tenemos que ver que haya varias personas que están respaldando a algún asunto, sea algo positivo, doctrinal, edificación o algunos problemas que incluso llegan a darse entre las personas. Ahí vemos una gran responsabilidad y seriedad. El apóstol Pablo era un hombre con mucha responsabilidad porque al fundar las iglesias, decíamos, solamente la dinámica de escribir cartas pues estaba atendiendo de la manera más avanzada en ese momento histórico, hace 2000 años, era escribir. Y entonces escribiendo estaba atendiendo a las necesidades, pero también visitando a las iglesias y tratando de corregir y tratando de edificar. Y vemos una gran seriedad. O sea, el apóstol Pablo no dejaba que las cosas se resolvieran solas, porque no pasa, nada se resuelve solo. Tenemos que ver algunos detalles, si se requiere corregir, nunca será agradable, pero finalmente se tiene que corregir aquello que no está bien delante de Dios. Dice el 13:2, habla de su ausencia. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Entonces aquí el apóstol Pablo describe la autoridad que tiene como fundador de la iglesia, pero también habla de la necesidad de entender que había una ausencia. El apóstol, por definición, fundaba iglesias, establecía ancianos y regresaba a su iglesia local a seguir edificando, a seguir formándolos, y después iba a otras naciones a fundar más iglesias, y esa es la dinámica que incluso pasa en el día de hoy. Las personas que están en las misiones mundiales siempre tienen que estar trabajando fuera de su país y eventualmente regresan a su iglesia local para entregar reportes, para formar a la iglesia misma y para pues estar preparándose para fundar más iglesias. Entonces Pablo dice, lo he dicho antes estando ausente, pero como si estuviera presente. Recordamos que esta epístola, esta carta, era algo así tan serio porque tenía que leerse y tenía que verse la corrección o la doctrina o la edificación que traía el ministerio del apóstol Pablo en este asunto. Y dice, entonces ahí, estando ausente, lo he dicho también, y ahora estando de esta manera, lo escribo a los que antes pecaron. Entonces aquí está definiendo muy claramente que había pecado. Había algún pecado que tenía que manejarse. Decíamos el divisionismo, que personas pensaban que unos eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo. Dice Pablo, eso es como una división de autoridad. Dios puso, el Señor Jesús es la única piedra angular de la iglesia, Él es el Señor. Pero todos los siervos que hay en la tierra tienen una responsabilidad o un formato, y tenemos que valorar y tenemos que apreciar las diferencias incluso que ellos tienen. Pero también es muy importante que respetemos la autoridad que tienen, porque recordamos este grupo que decía que Pablo no tenía autoridad. Entonces, aunque él fundó la iglesia, aunque él estuvo visitándolas en 3 ocasiones, mandó estas 2 cartas, por lo menos que tenemos aquí en nuestro canon del Nuevo Testamento, dice, si algunos pecaron, se les tiene que corregir. Recordamos que también se toleraba un pecado grave. Había un pecado sexual, reconocemos esto, que dice la palabra del Señor que un padre y un hijo compartían una mujer. O sea, un hijo biológico de un hombre tenía relaciones sexuales con una segunda o tercera mujer de su papá. Entonces esto estaba mal delante de Dios, es como una forma de incesto y va en contra de las normas que tiene que haber en la iglesia. Entonces había varios pecados que tenían que manejarse allí y bueno, tenía que tratarse este problema. Y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, Pablo dice aquí que va a ir para tratar de corregir aquellos pecados que se tienen que corregir. Este es un punto muy complicado porque realmente vemos la autoridad puesta por Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que son los ministerios formadores, siempre tienen que corregir. Y cuando se tiene que corregir, gracias a Dios que hay quienes sí se dejan corregir o tienen una cierta docilidad o valoran la corrección, pero en muchas ocasiones también hay personas que rechazan la corrección, que incluso son desafiantes o divisionistas o están en una conducta totalmente fuera de lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, si voy otra vez tengo que corregir, hablar a la iglesia para que se pueda prevenir una necesidad de corrección mayor. Esto habla de un hombre serio y de un hombre que tenía cuidado con la autoridad, pero que no evadía la responsabilidad. Cuando se requiere corregir, se tiene que corregir de acuerdo a la palabra. Los pecados que marca Romanos capítulo 1, Galatas capítulo 5, siempre que haya pecados en la iglesia, se tienen que corregir. O en el libro del Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, los mensajes que se dan, también ahí habla al menos a 5 o 6 iglesias de corrección de pecados que se tenían que dar en las iglesias también, y es exactamente lo mismo en nuestro contexto. Cualquier pecado que se deba de corregir, por la gracia de Dios, si somos del Señor, nos dejaremos corregir y dejaremos que la obra siga fluyendo. Dice el 13:3,
pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de esa debilidad de la que lo acusaban. Decían que era débil al estar presente porque las cartas parecían así como muy de mucha forma drástica de ser, pero pues la presencia de Pablo era con mucha humildad en las iglesias. Ahí hablaremos un carácter equilibrado. Un hombre puede escribir con una fortaleza en doctrina, en corrección, y al estar presente, ser muy humilde, son dos partes del ministerio. Pero esta iglesia, las personas que estaban en pecado, veían esa como debilidad de Pablo para descalificarlo. Y dice entonces, está buscando una prueba de que habla Cristo en mí. Esto es algo así como una frase muy enfática porque Pablo escribió muchas cartas, por lo menos 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento, y tenía una autoridad de parte del Señor, tenía una gran revelación. Incluso aún el apóstol Pedro decía, reconocemos que el hermano Pablo tenía un gran conocimiento superior, el Señor le ha dado conocimiento para corregir, para hablar, para edificar, pero otras personas en la iglesia de Corinto estaban dudando de esa autoridad. Entonces tenía que corregirse esa deficiencia en la iglesia, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Habla de Jesús, dice, si habla Cristo en mí, están dudando que Jesús hable en mí, que me esté revelando, que yo tenga autoridad apostólica. Recuerden esto, Él no es débil para con vosotros. Jesús es todopoderoso en su iglesia, tiene toda autoridad, tiene todo el poder, es todo amor, pero tiene toda autoridad y toda corrección para nosotros. Y dice, es poderoso en vosotros. O sea, además de que Jesús es poderoso para darle salvación, para levantar a la iglesia, también todos los milagros, la forma de vida, el testimonio es por el poder de Dios. No seríamos nada sin el poder de Dios. Entonces Jesús es todopoderoso. Pero esto está en el marco de la autoridad que le dio a este apóstol para corregir a la iglesia de los Corintios. Entonces dice, si Jesús está en mí, y buscan pruebas de que Él esté en mí, aquí está la prueba, y Jesús no es débil, es fuerte en ustedes y a través de ustedes también para el ministerio. 13:4 dice, habla de la crucifixión, por lo que aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios para nosotros, para vosotros. Ahora, dice aquí una descripción más extensa de quién es Jesús, este Señor todopoderoso que salva, que sustenta, que corrige a la iglesia, que ama perfectamente. Él es la expresión del amor perfecto. Y dice, bueno, Él fue crucificado en debilidad. Recordamos que Jesús cuando fue crucificado fue golpeado. Sangró, fue humillado, fue totalmente despreciado por romanos y judíos. Entonces, esa crucifixión fue un punto débil. Pero la debilidad no es sinónimo de derrota. En este caso, esta aparente debilidad es la más grande victoria. La victoria de la salvación vino por el Señor crucificado. El Señor en la cruz, sangrando, muriendo por nosotros, resucitando al tercer día. Por eso dice, fue crucificado, es una forma pasada que tiene un inicio y término de la acción. Pero cuando dice vive, es presente. Él vive permanentemente por el poder de Dios. Resucitó para dar testimonio, pero Él finalmente, aún en el tiempo en que estuvo muerto su cuerpo y en aquella tumba, Él siempre ha vivido. Siempre tiene vida y siempre está con todo poder y con toda gracia. Dice, pues también nosotros somos débiles en Él. Entonces recuerda aquí con una humildad que los que sirven al Señor también hay una debilidad humana, una debilidad de carácter, de imperfección. Nadie tiene un carácter perfecto, nadie es inapelable. Y dice, nosotros no somos débiles en Él. Sí tenemos debilidad, tenemos equivocaciones, tenemos errores, y esa debilidad da lugar a que el poder de Dios se manifieste. Dice, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. O sea, finalmente hay una esperanza de fe, de fortalecerse y de seguir vivos, incluso por la eternidad. Recordamos que en la gracia del Señor nuestra vida es eterna, cuando somos inmortales por la gracia de Dios. Y dice Pablo, aunque somos débiles en este momento, menospreciados, limitados por la distancia, limitados por alguna falta de reconocimiento de autoridad, viviremos, eso es futuro, por el poder de Dios para con vosotros. O sea, en la gracia de Dios podemos seguir viviendo y sirviendo. Pablo siguió corrigiendo a la iglesia de Corintios y bueno, trató de dar este mensaje. No tenemos mucha más idea de lo que realmente pasó en la iglesia, porque si Pablo tuvo esta tercera visita con la iglesia, o si incluso llegó a escribir más cartas correctivas, cómo se arreglaron los problemas graves que había entre los corintios, pero sí tenemos hasta aquí lo que necesitamos, que es el punto de la corrección y el punto de la invitación. Para que la iglesia siga, se requiere ser una iglesia corregida. Si alguien no se deja corregir, pues no puede continuar. Recordamos aquí
relación a la crucifixión y la vida. O sea, que Jesús fue crucificado, pero vive para la gloria de Dios. Y la debilidad que tenemos como seres humanos también habla de que el poder de Dios es quien se manifiesta. Los hombres podemos y somos quitados del ministerio, pero el que queda permanentemente es Dios señoreando en su iglesia. Ahora vamos a hablar aquí de la santidad de la iglesia. Como iglesia somos santos por la gracia del Señor. Y esta santidad que se requiere en nuestro carácter, tenemos que atender las correcciones. Con toda honestidad, atender la doctrina, atender la palabra. La palabra nos tiene que corregir. Si no nos dejamos corregir por la palabra, entonces podemos caer en muchos errores de doctrina. Pero también si no reconocemos a las personas puestas por Dios para enseñar, para profundizar, para fundar iglesias, carecemos entonces de un carácter de humildad que se requiere como parte del cuerpo de Cristo. La dinámica es hablar con autoridad y sigue siendo exactamente lo mismo en nuestro tiempo, pero ahora nosotros no tenemos revelación de la palabra, tenemos nada más la iluminación en la palabra. La inspiración acabó con el Apocalipsis, pero a partir de esos 2000 años que llevamos con la palabra escrita, seguimos apelando a esa autoridad. Tenemos que conocerla, tenemos que profundizar, que dejar que nos corrija la palabra a todos para que podamos seguir en esa vida y ese esquema que Dios quiere para nosotros. La descalificación nunca será buena. Tratar de desacreditar a alguien porque, como en este caso, no estuvo con Jesús y decir que no es apóstol, siendo que fundó iglesias, que escribía, que era un gran teólogo, nos habla de que es una conducta carnal. En la iglesia no podemos descalificar a quien trabaja, no podemos descalificar a quien sirve, tenemos que reconocer los diferentes ministerios. Tenemos diferentes ministerios, pero todos somos importantes delante del Señor y cuando alguien corrige, tenemos que dejar que esa corrección se dé. El Señor Jesús es el modelo en todo esto. Fue crucificado, dice, en debilidad, pero vive. Resucitó y tiene vida eterna. Entonces también nosotros en las cosas de Dios hay eventualmente momentos en que podemos sentirnos con debilidad. Debilidad física, espiritual, enfermedades, conflictos que llegamos a tener o cuando se dan conflictos entre las personas también en la iglesia, no es fácil manejarlo, pero se requiere la gracia del Señor para que podamos continuar con el crecimiento y el desarrollo como iglesia que Dios quiere para nosotros. Hay una segunda instrucción para la iglesia y es fortaleza. Segunda los Corintios 13 del 5 al 10. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis en vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces aquí Pablo habla de una manera muy directa a quienes están fallando en la autoridad, en reconocer el apostolado, reconocer al Señor Jesús y dejar la corrección como parte de la vida de la iglesia. Dice Pablo, reconozcan si el Señor está en ustedes. O sea, realmente está diciendo que si están en Cristo deben de corregirse. Una persona que es parte de la iglesia se deja corregir, puede mejorar y seguirá mostrando un fruto del Espíritu. Pero dice, no conocen ustedes mismos que Jesús está en vosotros. Habla a los que son salvos en ese momento de la iglesia. Si está Jesús en ustedes, déjense corregir. Dejen que la palabra los forme, que la palabra y siga haciendo la labor en su corazón, a menos que estén reprobados. Esa frase, a menos que, habla de una idea totalmente antagónica. Es decir, si son creyentes, prueben si están en la fe. Si son creyentes, disciernan que Jesús está en ustedes, a menos que estén reprobados, o sea, estén en la apostasía. Y esto habla de otro grupo de personas que sí estaban en apostasía ahí en Corinto, que se apartaron de la fe con otros propósitos, con otros intereses, y entonces tenemos una corrección mayor que se tuvo que hacer. Pero ahí hablamos de evaluar la fe, o sea, el fruto que tenemos como creyentes, siempre tenemos que estar dando fruto, siempre tenemos que estar creciendo, que estar en las cosas de Dios y no ajenos a la fe. Siempre en la fe tenemos que estar en la comunidad de corrección, en la comunidad de comunión, en la comunidad que nos da la fortaleza y el formato para seguir adelante. Dice 14:6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces aquí Pablo está demostrando una gran paciencia porque trata de corregir a un grupo que no era corregible, que en varias ocasiones no se dejó corregir. Dice Pablo, espero que este grupo que no reconoce la autoridad pues pudiera llegar a conocer que nosotros no estamos reprobados. O sea, no nos hemos apartado del Señor. No somos malos obreros, no estamos apartados de las cosas de Dios, estamos en la palabra, corrigiendo con la palabra y en la palabra y por la palabra. Entonces esa corrección es parte del ministerio. Dice Pablo, no estamos reprobados. No sabemos si había este grupo que descalificaba al punto de decir que Pablo no era de Dios, porque decía no era un apóstol, no estuvo con Jesús, pero ahora con esta frase decimos, bueno, Pablo está llamándolos a ver de una manera un poco desafiante. Hay una expectativa, eran apóstoles aprobados, estaban fundando iglesias,
tenían errores como todos los seres humanos, pero estaban tratando de hacer el ministerio de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Eran apóstoles aprobados y la iglesia tenía que dejarse corregir en ese punto. 14:7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces dice aquí este versículo 7, tratando de hacer ese diálogo con el grupo que no se dejaba corregir, y dice, oramos que ninguna cosa mala hagáis. O sea, ahí hablamos de la intercesión. La intercesión de un apóstol verdadero está orando para que la gente no caiga en pecado. Dice que no haga nada malo, ninguna cosa mala, es una forma sinónima de hablar del pecado. Que no haya pecado en esas personas que desarrollaban algún liderazgo, que estaban influyendo, que estaban causando divisiones. Dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Ahí habla de una apariencia, recordamos esto que no es egoísta. Dice, no estamos tratando de corregir a la iglesia para que se dé como una imagen de nosotros, que estamos corrigiendo y que estamos aprobados nosotros, sino que estamos corrigiendo porque amamos a la iglesia, amamos a la gente del Señor y esperamos que se dejen corregir, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Ahí habla de una corrección. Para que hagan lo bueno se requiere corrección. Y esto habla de la santidad de la iglesia. Si hubiera un grupo que estaba con esa división de autoridades, Cristo, Pedro, Apolos o Pablo, la unidad es Cristo. Todos reconocemos a Jesús como el cimiento de la fe, pero los siervos que el Señor pone para poder predicar, enseñar, hacer misiones, tienen una diferencia de ministerio y tenemos que valorarlos a todos. Tenemos que valorarlos a todos y, bueno, son aprobados delante del Señor. Y de ninguna manera que esto sea como una forma de aparentar algo, que no sea como un protagonismo, que no sea como un lucimiento personal, sino con toda humildad. Dice la cuarta frase, aunque nosotros seamos como reprobados, habla de la humildad. Porque había un rechazo a la autoridad. Esas personas que decían, Pablo no es de los 12 apóstoles, Pablo no tiene autoridad, Pablo es débil cuando está presente, escribe con mucha energía, pero estando presente es débil, no vamos a dejar que él corrija el pecado sexual. Estas personas tenían un rechazo a la autoridad. Y Pablo dice, estamos apareciendo como reprobados por ese grupo. 14:8 habla de la verdad. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aquí hay una definición de la convicción que tenemos en el ministerio. Recordamos que la verdad es lo absolutamente cierto. La verdad es Jesús, según Juan 14:6, y es una persona la verdad para nosotros. Es tan importante la verdad que es persona. En Jesús, en el Espíritu Santo y en el Padre tenemos la verdad siempre. Lo que es totalmente comprobable, lo que es bueno, lo que es perfecto, eso es la verdad. Aunque en el mundo la palabra verdad se tiene tanta opinión distinta que incluso hay una indefinición. Pero en la palabra dice, no, nada podemos contra la verdad. O sea, todo lo que vamos a hacer como apóstoles es de acuerdo a la verdad. Si es verdad que alguien está en Cristo, que sirve, que predica, que edifica, le vamos a felicitar, vamos a orar por él. Pero si es verdad que alguien está desconociendo la autoridad, que está causando divisiones, que tolera el pecado, entonces en verdad se tiene que corregir eso. Siempre será por la verdad. Vemos aquí la verdad como un medio, como un agente, dice, sino por la verdad. Esta preposición por habla de un medio. Entonces dice, estamos haciéndolo todo para verdad y por verdad. O sea, nos movemos en la verdad. La prioridad como iglesia, como apóstoles, es la verdad. Pero también la verdad es un medio. Por la verdad, en medio de esas circunstancias, la verdad tiene que surgir. Y tenemos que llegar a ella y tenemos que manejarla para tener una confianza genuina en las cosas de Dios. La verdad siempre tiene que salir ahí, aunque en el mundo la verdad están tratando de ocultarla o distorsionar y tienen una cantidad de conceptos totalmente erróneos. Dice el 9 que hay una perfección, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Entonces habla aquí del carácter de servicio de un apóstol genuino. Dice, nos gozamos de que seamos débiles. O sea, en este punto de falta de reconocimiento a la autoridad de quien fundó la iglesia, de este gran escritor y teólogo, de este gran pastor, de este hombre de Dios, dice, bueno, si estamos apareciendo como débiles por la gente que está oponiéndose a la autoridad, pues nos gozamos. Finalmente va a pasar que haya quien se opone, que haya quien descalifique y de momento estamos muy débiles, estamos así como debilitados. Pero ustedes están fuertes, dice Pablo, o sea, hablar en general a la iglesia. Dice, ustedes son fuertes porque siguen adelante, están en Cristo y aún oramos por vuestra perfección. Entonces define totalmente con la oración la perfección de la iglesia. El perfeccionamiento de la iglesia es que sigan adelante, que se dejen corregir, que sigan en las cosas de Dios. Hay un gozo y debilidad en los apóstoles, o sea, no estaban buscando esa descalificación, pero ya que se había dado la descalificación, se gozaba.
Lo dice, me gozo en aparecer como débil, porque esto hará que ustedes pues reflexionen si están o no en las cosas de Dios y evaluemos si están o no en las cosas de Dios y que la iglesia sea fortalecida. La iglesia tiene que fortalecerse. Si la iglesia se fortalece, la obra de Dios continúa. No es el protagonismo, ni el egoísmo, ni la soberbia de un apóstol, es la iglesia la que tiene que seguir y el servicio delante del Señor. Dice el versículo 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces aquí Pablo usa, decíamos, es un concepto de edificación, que es así como construir, fortalecer, hacer crecer y hacer algo muy fuerte en la iglesia. Dice, escribo estando ausente, o sea, estaba siendo prudente, tratando de que se corrigiera el pecado con la epístola, que en la corrección que se decía la iglesia entendiera y se llamara a cuentas a los que estaban mal delante del Señor y fueran corregidos. Dice allí, o por lo menos tratar de disuadir, tratar de restar fuerza a aquellas personas que estaban oponiéndose a la autoridad apostólica de Pablo. Y dice, para no usar la severidad cuando esté presente. O sea, él habla de que no quiere abusar de una severidad estando presente, porque iba a ser necesario tratar de corregir a aquellas personas. Pero es necesaria la corrección. O sea, finalmente la edificación implica corrección. No se puede edificar sin corrección. Sin corrección haríamos cada quien lo que queremos, cada quien es autocomplaciente y entonces no tenemos una corrección por la palabra. Dice Pablo, quiero estar presente y usar una autoridad moderada conforme a esta autoridad que el Señor me ha dado para edificación. O sea, esta autoridad es dada por Jesús. Recordamos de Hechos 9, cuando el Señor Jesús salvó a Pablo, le llamó, empezó a usar mucha autoridad, pero siempre para edificación. Esto es una gran lección. No es autoridad para destruir, no es autoridad para lastimar o para sacar ventaja personal o para hacer daño. Es una autoridad para edificar a la iglesia. Necesitamos que la iglesia sea edificada, sea corregida, sea perfeccionada. Es la novia de Cristo y tiene que ser perfeccionada. Y no para destrucción. O sea, finalmente es tan enfática la frase porque dice para edificación y no para destrucción. O sea, la idea antagónica. No tenemos que usar nunca la autoridad para destrucción. Que nadie trate de lastimar de una manera carnal, de una manera arbitraria, sino siempre con pruebas, siempre tratando de ver conductas y tratar de corregir. Si no corregimos, seguirá habiendo choques, seguirá habiendo desconocimiento del apóstol y habrá en la iglesia mucho daño. Entonces decía el apóstol, por eso no quiero estar presente con más autoridad, trato de, con las cartas, tratar de corregir para que estando presente con ustedes no tenga que usar de más autoridad. Sin embargo, si no se corrigen los pecados, sí se requiere enfrentar con mucha autoridad aquello que no está bien delante del Señor. Para eso están los ministerios puestos por Dios en ese contexto de formación. El enfoque tiene que ser constructivo, o sea, no es para destruir, no es con el deseo de quitar o de lastimar. Si las personas se dejan corregir, pueden continuar. Solamente quienes son apóstatas o divisionistas, entonces tienen que ser quitados, porque sería algo así como personas que no quieren la edificación y van a seguir haciendo lo que quieren o no dejarse corregir. Sería una circunstancia extrema. Sin embargo, llega a suceder. Pero cuando la gente se deja corregir, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos que ver que esta fortaleza que da el Señor en su iglesia tiene que llevarse a un análisis. Nuestra fortaleza está en el Señor Jesús, pero también en su palabra. Haga cada quien la prueba, decía el apóstol Pablo. Pruébense a sí mismos si están en Cristo o no. Si estamos en Cristo, que es decir, amamos la palabra, dejamos que nos corrija la palabra, amamos al Señor, dejamos que el Señor haga una obra en nuestro corazón, seguimos bien. Pero si llegáramos a estar apartados de la palabra, ya no tenemos comunión con Dios, no nos importa su palabra, no nos importa el Señor de Cristo, somos gente soberbia, divisionista, entonces ya no estamos en el Evangelio. Dice allí, esas personas están apartadas, son reprobadas. Tenemos que discernir a los servidores también. Si un apóstol está en las cosas de Dios, un misionero, un maestro, un pastor, alguna persona que está puesta en la iglesia predicando o enseñando, lo está haciendo para edificación, le agradecemos y podemos continuar. Pero si esta persona estuviera mal en el sentido de la división, como había en Corinto, personas dividiendo, personas descalificando, personas no reconociendo la autoridad del Señor y de otros apóstoles, se tiene que corregir y tenemos que llegar a un punto de acuerdo en cuanto a lo que está pasando. La intercesión es constante, o sea, siempre estaba Pablo orando, aún por aquellos divisionistas, aquellos que no reconocían su autoridad, aquellos que estaban tolerando el pecado, Pablo oraba por ellos. Porque la iglesia es un conjunto. Así como había personas muy buenas edificándose, creciendo, había aquellos que estaban tratando de causar conflictos espirituales, Pablo oraba por todos, para que los que estaban fuertes siguieran siendo fuertes, como ves ese contexto, pero los que estaban tratando de dividir, que sean corregidos.
que también aprendan a ser corregidos y cambien la conducta, porque si no hay cambio de conducta no hay corrección. No puede decirse nada más de palabra que se hace algo, se tiene que cambiar la conducta. Recordar siempre la centralidad de la verdad, o sea, siempre estaremos con la verdad. Si estamos en Cristo y en su palabra, la verdad va a ser la base. La verdad de la palabra, lo que tiene que corregirse, lo que dice la palabra, lo que no dice la palabra, tenemos que hablar siempre de la verdad. Pero también, además de la verdad en la palabra, la verdad en la vida de la gente. Las personas que viven del Evangelio, que sirven, que están dando a la obra del Señor un lugar, están edificando a la iglesia. Y si alguien está en la mentira, se va a llegar a señalar y no es correcto o conveniente o no es algo que se debe de tolerar. Tiene que hacerse con amor, pero la corrección tendría que llegar a un punto de que si alguien está ahí con una apostasía, se puede apartar de la iglesia también. No es lo deseable ni la primera opción, pero se llega a hablar de una persona que se le excluye de la comunión con la iglesia porque está causando divisionismo a ese grado de dejar de conocer la autoridad apostólica o tolerando el pecado o sacando alguna ventaja personal egoísta que no es el plan de Dios para el ministerio. No, el gozo genuino de un apóstol es que aún en la debilidad podemos continuar. Si alguien nos descalifica, si alguien trata de atacarnos, tenemos que manejarlo, enfrentarlo con la verdad, pero siempre recordando que en la debilidad alabamos al Señor. Que no la debilidad nos lleve a un abuso de autoridad, que no nos lleve a hacer así alguna forma de abuso en contra de las personas, sino que siempre con toda esa humildad, pero se tiene que corregir. Con humildad corregimos para que la iglesia sea perfeccionada. Los servidores, hablamos de una actitud de prudencia en el apóstol Pablo que no nada más quiere llegar a tratar de corregir así de una manera violenta, sino dice, les estoy escribiendo cartas, les señalo el pecado, estamos tratando de corregir para que al llegar no tenga que usar de aquella autoridad. Sin embargo, en la iglesia es igual. Nosotros también tenemos una prudencia, tenemos que hablar, tenemos que tratar de corregir. Cuando no hay corrección, bueno, pues entonces sí tiene que llegar al siguiente nivel para poder sacar alguna forma de pecado en la iglesia, pero siempre tiene que hacerse con prudencia. Y había un dominio propio. También aquí hay parte de fruto del Espíritu Santo en el apóstol y hay parte del carácter del Señor en el apóstol, en esa santidad, en ese dominio propio, porque Pablo no explotó, no fue de una manera violenta, no agredió a nadie, no hizo una ofensa a nadie, sino que estaba diciendo, si no hay corrección, tenemos que llegar al siguiente nivel, que incluso puede ser, decíamos, de pues expulsarles de la comunión, pero mientras la gente se deja corregir, podemos continuar adelante, podemos dejarnos corregir, y diríamos, los que estamos en Cristo nos dejamos corregir. Tenemos que dejarnos corregir. Si no nos dejamos corregir, entonces dudaríamos de la edificación o la doctrina o la conducta, porque tiene que ser para edificación. Fortalecer y no debilitar. Es el enfoque de los apóstoles. La iglesia tiene que continuar. No queremos dividirla, no queremos acabar, no queremos descalificar. Tenemos que fortalecer siempre. Y gracias a Dios que su iglesia siempre puede continuar con fortaleza y con edificación. Hay una tercera instrucción para la iglesia que es el carácter. Según a los Corintios 14, del 11 al 14, ahí el apóstol Pablo definió el carácter de la iglesia, cómo es la iglesia, cómo debe de ser, las conductas que son deseables en la iglesia. Es casi la parte final de la carta y ya viene una grande bendición que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí en este texto muy bello. Entonces vemos que acabó una iglesia de corrección, donde hubo necesidad de hablar con toda claridad. Dios al final está bendiciendo a todos. Si se dejan corregir, puede continuar hablando de una comunión y de una pues esencia como iglesia que es el ser el cuerpo de Cristo. Dice versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, esta frase, por lo demás, habla ya como que terminó toda la corrección, la doctrina, el tratar de llamar a la corrección. Y dice, ahora entonces, el resto de las cosas que pasan en la iglesia, la comunión, el servicio, los que están sirviendo, los que están en una buena actitud, dice, entonces tengan gozo. Es algo muy significativo porque el apóstol Pablo dice, nos gozamos en la debilidad. O sea, cuando nos menosprecian, cuando no reconocen la autoridad, pues tenemos que gozarnos. Pero ustedes como iglesia tengan también gozo. Pablo no terminó la carta hablando de una falta de gozo o hablando de una tristeza continua. Dice, hermanos, tengan gozo. Tengan el gozo del Señor, sigan adelante. Dios les ha bendecido, les ha amado, pueden continuar en la obra de Dios. Y dice una serie de instrucciones aquí que van así en conjunto. Perfeccionaos. Habla ahí de que lleguemos al más alto nivel de calidad, al más alto nivel de calidad espiritual. Consolaos habla de atender a los que están sufriendo.
abrazar al que está debilitado, al que está sufriendo en este momento y tratar de ayudarle para que siga adelante. Ser de un mismo sentir habla de la unidad en la iglesia, o sea, traten de llegar a una unidad, recordando que en Corinto había esas divisiones de autoridad y de expectativa en cuanto al ministerio, y dice, tengan el mismo sentir, o sea, oren al Señor para que puedan tener el mismo sentir, que Dios cambie nuestro sentir. Y aquí vemos algo, si nuestro sentir no es correcto, que llega a pasar, lo que algunos sentimos no es correcto, bueno, si Dios tiene que corregirnos, pues que nos corrige. Pero los que tienen un sentir común de amor, de edificación, un sentir correcto delante de Dios, podemos tener unidad con ellos. Cuando dice vivir en paz es un esfuerzo de actitud. Tienen ustedes que esforzarse por no tener conflictos, por no estar sembrando discordias, por no estar ofendiendo, por no estar en la forma mundana, que es así de tanto divisionismo, de tanto protagonismo, tanta soberbia. Tengan esa paz. Y habla en continuo de vivir en paz. O sea, sí, esa perfecta armonía que es la paz con Dios y con los hombres se requiere de un esfuerzo. Dios puso su paz dando a su Hijo en la cruz por nosotros, pero nosotros tenemos que aprender las conductas, tenemos que perdonar, tenemos que integrar, tenemos que continuar, tenemos que detectar el pecado y corregirlo. Y dice el resultado, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, si ustedes tienen estas cualidades, excelencia, aliento, unidad, reconocen a Dios como el más alto nivel de autoridad que hay sobre ustedes, bueno, entonces el Señor va a estar con ustedes. El Dios de paz estará con vosotros. Y eso es algo muy bonito porque finalmente en una iglesia donde no hubo tanta paz por las correcciones que se necesitaban, dice Pablo, el Dios de paz va a estar con ustedes. O sea, Dios es de paz, Dios no es de discordia, no es de divisionismo, el Dios de paz va a estar con ustedes. Dice el 14:12, saludaos unos a otros con lo santo. Recordamos aquí el contexto cultural. El saludo siempre es una forma de atender, es una forma de sentir afecto, de hacer sentir importante a alguien y de no descalificar o desacreditar. Y dice unos a otros, o sea, todos salúdense. Cuando dice conozco lo santo, entendemos beso, con un beso, porque los judíos se besaban, era una forma muy cultural, pero este beso no tiene que trasladarse a otras culturas. Otras culturas posiblemente no tienen el beso como una forma cálida de saludo. Bueno, como cada cultura tenga el más alto nivel de calidez, así se pueden saludar. Dice el apóstol Pablo entonces que ese afecto en la iglesia es una forma de contexto para que las cosas funcionen. Salúdense unos a otros. Ese saludo también decíamos, hay muchas formas de saludos a nivel de culturas, pero ese saludo que se puede dar en la iglesia siempre es una amabilidad, es un reconocimiento y es una forma de darle a las personas a sentir que de veras son parte y que les amamos. Tienen que saludarse. Cuando dice el versículo 13, todos los santos os saludan. Recordamos que Pablo estaba escribiendo esta carta en el año 55, 56 después de Cristo en Macedonia. Entonces, todos los que estaban en Macedonia con Pablo, habla de varias personas que estaban acompañando a Pablo en el ministerio ahí en la zona de Grecia. Y dice, bueno, los hermanos que están en Macedonia, ancianos, fundadores de iglesias, la iglesia misma en Macedonia les quiere saludar. Entonces, ahí vemos nosotros que aunque haya conflictos en Corinto, la iglesia en que está en Macedonia, Pablo dice, les mandamos un saludo. Aunque haya conflictos, corrijan los conflictos, dejen de tener conflictos, pero les estamos enviando un saludo con amor porque todos nosotros les amamos. Y ese es el deseo de una iglesia genuina, que los demás se puedan corregir. No nos va a gustar nunca que alguien tenga que ser corregido, no sentimos ninguna edificación con esto, pero cuando hay la corrección y hay el carácter cristiano de continuar adelante, la iglesia es edificada. Y Pablo dice, todos los hermanos les saludan. Fíjese cómo versículo 12 dice, salúdense unos a otros ustedes. Pero dice versículo 13, los que estamos acá, en una ciudad lejana, les enviamos un saludo. Les mostramos nuestro afecto, diciéndoles que continúen, que el Señor va a continuar en ustedes si se dejan corregir como debe de ser. 14:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es aquí donde vemos entonces que están las tres personas divinas. Termina la carta hablando de la gracia del Señor. La gracia es el regalo que produce gozo. Dios siempre nos da su gracia. Aún en una iglesia con divisionismos, que no eran perfectos todos, que había atentado a la autoridad apostólica de Pablo, que había descalificación también, de otra forma también había comunión. Y había personas que estaban bien, que estaban en las cosas de Dios. Dice Pablo, que la gracia sea con todos ustedes. La gracia es el regalo del Señor, esa bendición que les hace continuar. Dice, esta gracia viene del Señor Jesucristo. Habla de la salvación. El que nos salvó es Jesús, la gracia que tenemos en Jesús, el perdón de pecados, la adopción, la bendición, la redención que tenemos en Jesús, tiene que seguir en cada uno.
Habla así el apóstol Pablo diciéndoles: la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos. Que la gracia del Señor esté en ustedes, la gracia de Jesús. El amor de Dios se refiere al Padre en este caso. Dice: el amor del Padre también está con ustedes, porque menciona a las tres personas. Es un versículo donde se mencionan a las tres personas. Siempre decimos la Trinidad es una palabra, no está en la Biblia, el término Trinidad, pero son tres personas que están formando a un solo Dios verdadero: un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero que por amor a nosotros tienen funciones de grande amor y de gran sacrificio de Jesús y la comunión que veremos enseguida del Espíritu Santo. Pero dice aquí el amor de Dios, o sea, habla de ese amor del Padre. Y un Padre siempre ama, siempre perdona, siempre quiere que los hijos se hagan adelante, tiene una dedicación, tiene una provisión, tiene un sustento. Entonces vemos ahí la gracia de Jesús como Salvador, el amor del Padre como el que provee, como el protector, como el que tiene una visión de amor más allá de la que podríamos tenerlo cuando somos hijos solamente. Dice entonces el Señor Jesús en su gracia, el amor del Padre también y la comunión del Espíritu Santo. Aquí la palabra koinonía es comunión, es coparticipación. Entonces el Espíritu Santo coparticipa con nosotros en todo. No nada más en la bendición, en la vida espiritual donde tenemos fortaleza, también en las necesidades, también en las aflicciones, también en todo tipo de circunstancias que vivimos. Esa comunión está con nosotros siempre. Recordamos, Dios está siempre con nosotros, no depende de que lo sintamos, porque hay personas que están muy enfocadas en sentir a Dios, pero no habla mucho de sentir aquí. Nada más dice, Él está con ustedes siempre. La comunión del Espíritu Santo está con ustedes todos los días. Aún en los días más difíciles, aún en los días que caemos en alguna falla personal, alguna tentación, pecado, circunstancias adversas, ahí está la comunión del Señor tratando de corregirnos. Es una gran comunión, el paracleto que decíamos, ¿no? El abogado que viene para darnos consuelo, para darnos aliento, que conoce bien del medio y que nos quiere alentar. Entonces tenemos a las tres personas. Ahí a Jesús con esa gracia salvadora, el Padre con el amor proveedor y protector y la comunión perfecta, constante, absoluta, incluso del intercesor, que también habla del Señor Jesús, pero también del Espíritu Santo como intercesores. Dice, esta comunión sea con ustedes. Es un deseo del apóstol. Acaba con una iglesia en la que hubo conflictos y algunas personas estaban pues insistiendo en esos conflictos. Dice Pablo, aún así la gracia sea con todos. No dijo con los que se dejan corregir o con los que están bien en este momento, sino con todos. Entonces, un apóstol verdadero habla de una comunión, una corrección para todos, para que sigan en las cosas de Dios. Cuando dice amén, recordamos la palabra es muy solemne, es un así sea, pero con algo trascendental, algo muy valioso, algo que tiene un alto valor espiritual. Entonces dice allí que esa palabra de amén del apóstol con la que termina la carta dice, esta gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Y dice que sí sea, que así sea. Ahora, nuestro carácter debe ser perfeccionado. Vemos aquí como iglesia también no somos perfectos. Nuestro carácter es perfeccionable, perfectible y tenemos evidencias de la fe. Si estamos en la fe, hay ánimo, testimonio, fortaleza y armonía. O sea, nosotros si estamos en el Señor tenemos que dejarnos fortalecer. Ahí dice la palabra ánimo, es latina, pero tiene que ver ahí con aquello consolados y animados. Y el testimonio es nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? ¿Cómo los demás ven la fe que tenemos? ¿Qué estamos tratando de hacer para que la iglesia sea fortalecida y para ganar a algunas personas para Cristo? La fortaleza también habla de cómo nos dejamos dejar en las cosas de Dios, dejamos que Él nos fortalezca. Dios nos fortalece. Hay ocasiones en que nos sentimos débiles. Sin embargo, Dios nos fortalece. Pero también la armonía. O sea, el estar bien con los demás, aceptar una corrección, como en este caso que decía el apóstol Pablo, no sean divisionistas, no descalifiquen a un apóstol, no toleren un pecado. Bueno, se tiene que corregir. Todas estas correcciones eran perfectamente viables, eran correctas delante del Señor. Y entonces viene la presencia del Señor como parte de esa promesa de estar con nosotros. Si dejamos que haya esa corrección, el Señor siempre estará con nosotros. El trato en la iglesia tiene que ser con amor y respeto. No habla de un abuso, no habla de una descalificación. Dice Pablo, con amor y respeto corríjanse, los que no se dejan corregir, pero los que están bien delante del Señor, igual. Tratamos con amor y tenemos una comunión, tenemos palabras de afecto, tenemos respeto con ustedes. La actitud influyente en la iglesia es que los demás también estén en las cosas de Dios, que los demás también se involucren, que los demás estén alabando, que los demás estén glorificando al Señor, que estén siendo parte de la iglesia. Entonces, una actitud incluyente habla de amor y habla de estar bajo un reconocimiento de autoridad, una sujeción.
Si estamos en una actitud incluyente, esperamos que sean edificados, que todos los hermanos en Cristo, los muy recientes, los de muchos años, todos sean incluidos en la obra, que estemos sirviendo, que estemos participando. Eso es incluyente. Necesitamos una actitud incluyente, no excluyente. Y es para todos, como decía el apóstol, aun aquellos que no estaban bien, si se dejan corregir, pueden continuar adelante. Hay bendiciones especiales. El Señor Jesús nos da esa gracia, el Padre nos muestra ese amor y el Espíritu Santo esa comunión. O sea, este deseo solemne con el que acaba esta carta es así un saludo que involucra a las tres personas. Y también para nosotros como iglesia tenemos esas bendiciones. La gracia de Jesús está con nosotros siempre. Hay que dejarnos corregir, hay que dejar que la palabra esté pues formándonos en doctrina, en conductas, que seamos mejores, que no dejemos así como un descuido en la conducta, y entonces realmente podemos dar testimonio de Jesús. Y también el amor de Dios que se va a manifestar, aunque haya necesidades, aunque haya carencias y sufrimientos, vemos el amor de Dios. El amor de Dios es constante, es permanente y tenemos que estar reconociendo ese amor. Pero también la comunión con el Espíritu Santo, o sea, esa relación de impulso, de conocimiento, de intercesión que tiene el Espíritu Santo está con nosotros. Y podemos incluso en nuestra oración así siempre orar: Señor Jesús, que tu gracia se derrame en mi vida. Que siempre el regalo que produce gozo, que esa salvación, que esa bendición continúe en mi corazón. Sin ti no soy nada. El amor tuyo, Padre, que lo pueda conocer. El amor también corrige. Recordamos, no nada más tolera, no nada más perdona, corrige y forma, provee. Esa es la paternidad perfecta de Dios. Entonces, este perfecto amor está también en nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo siempre está con nosotros. No nos está dejando, no está abandonándonos en la fe, no está expectante, está en comunión con nosotros para que sigamos creciendo. Mientras nosotros estemos con el Señor, en las cosas del Señor, tenemos también la participación del Espíritu Santo. 3 instrucciones para la iglesia aquí en el término de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, estos 14 versículos, 3 instrucciones. El Espíritu Santo inspiró a Pablo indudablemente para que la iglesia sea corregible. Las normas son muy altas, las normas de corrección son muy altas, son santidad, fortaleza y carácter. Pero si nosotros somos una iglesia del Señor, así como los corintios hace 2000 años se requirió esa instrucción para nosotros como iglesia. Y cualquier persona que escuche este mensaje, podemos continuar dejando que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. La santidad, apartarnos de todo lo que es pecado. No vamos a dejar de crecer en santidad, pero no dejemos que los pecados saturen nuestra vida y que dejemos de ser santos. Que la fortaleza venga a nosotros también. El Señor está con nosotros, quiere bendecirnos, quiere llevarnos adelante, quiere levantarnos de cualquier caída personal o incluso del divisionismo o el pecado que decíamos, la falta de reconocimiento a una autoridad puesta por Dios en la iglesia, y podemos ser fortalecidos. Y el carácter, siempre tenemos que ser personas de oración, de edificación, personas de perfeccionamiento, personas de amor y una conducta que nos ayude a que los demás podamos seguir en las cosas de Dios. Pues terminamos con la carta segunda a los Corintios y agradecemos al Señor por esta bendición. Oramos pidiendo que todos seamos bendecidos y que el Espíritu Santo use esta palabra para darnos la formación que Él quiere. Señor, te damos gracias por tu palabra aquí en segunda a los Corintios capítulo 13. Estos 14 versículos te alabamos porque tú usaste al apóstol Pablo para corregir hace 2000 años una iglesia complicada en cuanto a estos pecados que se toleraban allí, pero por tu misericordia este varón fue dirigido para escribir 2 cartas de corrección en cuanto a la santidad, que no podemos tolerar pecados en la iglesia. Si hay pecado y se deja corregir, habrá un arrepentimiento, habrá una bendición. Si hay divisionismos, también necesitamos que haya reconocimiento de la autoridad, respeto a la autoridad puesta por ti, pero también que tengamos en todo esto amor y edificación. Y como iglesia tratemos de continuar adelante con tu obra y que tu gracia se derrame abundantemente. La forma en que termina el apóstol con esta bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la iglesia nos da a nosotros un ejemplo. Tenemos que continuar en esa bendición, dejándonos corregir, y que estemos en las cosas bien y sigamos adelante, pues tengamos una fortaleza. Oramos por cada hermano que nos escucha. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero por tu gracia, Señor, nos tienes el día de hoy aquí y queremos rogarte que también nuestros hermanos estén en tu obra y que la gente que hoy padece tanto en el mundo tenga tu misericordia y tu bendición. Que en toda esta crisis tan fuerte tu gracia se derrame y que podamos ser perfeccionados. Que como iglesia tengamos santidad, fortaleza y tu carácter, el carácter de Jesús mostrado en nosotros. Te damos gracias por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.